Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos en el día de hoy estudiando la lectura titulada Las primeras cuatro plagas, capítulo 7 y el capítulo 8, asimismo del libro de Éxodos. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, porque mientras continuamos estudiando tu palabra, Padre, podemos ver las dificultades que fueron y atravesaron, Padre, tu pueblo, pero de igual manera podemos ver cómo tu mano estuvo ahí para liberarlos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder confiar en ti de igual manera y que no nos distraigamos en nuestras vidas, cayendo, Señor, en el desánimo, en el desaliento por lo que estamos confrontando. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, primero que nada, pues comenzamos hablando de estas cuatro plagas. Tenemos que entender, hermanos, que cuando obedecemos a Dios voluntariamente, a menudo Dios nos va a llevar las circunstancias, a circunstancias que nos van a obligar, ¿verdad? A obedecer involuntariamente si nosotros no lo obedecemos. Cuando lo obedecemos, vamos caminando con Él. Cuando no lo hacemos, dice, bueno, pero si no me vas a hacer caso, como le pasó a Jonás, ¿verdad? Dios le dijo, vete para allá, y cuando él no se fue para allá, luego Dios le llevó para allá. Entonces, él tomó una decisión en contra de lo que Dios quería para él, pero Dios le volvió de nuevo a donde quería llevarle. Este es el caso, ¿verdad? Renuente que podemos ver aquí de lo que es el faraón en esta situación. Dios envió una serie son 9 calamidades nacionales que incluían desde insectos, enfermedades y trastornos de la naturaleza para que Faraón entendiera la importancia de la obediencia. Y vamos a hablar también, hermano, de la décima, porque fueron 10 en total, ¿verdad? Luego. Pero estas 9 están conectadas con estas cosas. Y en la rebelión del corazón, Faraón repetidamente rehusó cumplir sus promesas de liberar al pueblo. Y el escenario entonces se prepara para lo que es la décima y la última plaga culminante entonces en estos momentos. Podemos ver entonces acá que en el capítulo 7 Dios constituyó a Moisés Dios de Faraón. Y en otras palabras, una persona poderosa, ¿verdad? Que merecía ser escuchada. El faraón mismo era considerado un dios, así que reconoció a Moisés como uno de sus pares. Y su negativa a ceder ante Moisés demuestra, sin embargo, que Faraón no se sentía inferior a él. Así que eh, habíamos estudiado esto antes, les recordamos que un rey era considerado un dios, con letras D minúscula, de tal manera que cuando pasaba una ley no podía anularla, porque los dioses no se equivocan, con D minúscula, ¿verdad? Así era que miraba la situación. Entonces, ¿cómo fue posible? Pudiéramos decir que los magos imitaran a los milagros de Moisés. Algunos de sus actos involucraban trucos o mera ilusión, y otros podían literalmente, hermanos, involucrar lo que era el poder satánico, ya que adorar al Dios del mundo de los muertos era parte de su religión. Pero cada vez que los encantadores imitaban las plagas de Moisés, solo empeoraban las cosas. Y si los magos hubieran sido tan poderosos como Dios, habrían podido revertir las plagas en vez de añadir aún más. Dios realizó entonces un milagro al convertir la vara de Aarón en una serpiente. Pero los magos de Faraón pudieron imitar el acto con trucos o hechicería. Y aunque los milagros de Dios nos pueden ayudar a creer, es muy peligroso, muy, 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 muy peligroso, hermano, solamente depender de milagros. Porque tenemos que honrar y servirle a Dios porque Él es Dios, no porque Él puede hacer un milagro. Esto es una cosa que muchas veces lleva a la gente a tener resentimiento hacia Dios, porque dicen, Dios, yo te sirvo en todo, trato de hacer lo mejor para ti, y ahora vienes y me das esta enfermedad, ahora vienes y me botan del trabajo, ahora vienes y pierdo mi matrimonio, ahora viene y cualquier situación que esté experimentando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos, y entender que tenemos que darle la oportunidad a Dios. No tiene que ser de la manera, ¿verdad?, que está esperando en base a lo que es el intelecto. Satanás puede imitar algunas partes de la obra de Dios y sacar a la gente del camino. Entonces, Faraón lo que hizo fue que centró su atención solo en los milagros y no en el mensaje. Podemos evitar cometer este error al permitir que la palabra de Dios sea la base de nuestra fe, ya que ningún milagro de Dios, hermanos, respaldaría cualquier mensaje contrario a la enseñanza de la palabra. Tiene que haber una armonía, una concordancia entre estas cosas. Dramáticamente Dios convirtió las aguas del Nilo en sangre para mostrar a Faraón quién él era. Podemos ver también que Egipto, hermanos,
era una gran nación, ¿verdad? Y este milagro silencioso y aún menos evidente en ese momento es tan extraordinario como cuando se convirtió las aguas a sí mismo en sangre. Podemos ver acá que esta vía, ¿verdad? Fluvial de casi 5.500 kilómetros, hermanos. Imagínense esa tan grande ese lugar. Un río de vida para los egipcios. Hacía posible la vida en una tierra que estaba prácticamente desierta al proporcionar agua para beber. Así que esa agua, hermano, literalmente era la esencia de la vida para estas personas. La agricultura, el aseo y la pesca. La sociedad egipcia era un cinturón de civilización alineado en las márgenes de esta fuente de vida. Y raramente, hermanos, se adentraban en el desierto que los rodeaba. Se mantenían ahí porque de ahí tenían acceso a lo que necesitaban para poder subsistir. Y sin el agua del Nilo, Egipto no podía haber existido. Imagínense entonces, hermano, la consternación de Faraón cuando Moisés convierte este río sagrado a sí mismo en sangre. Moisés predijo que cada casa en Egipto se llenaría de ranas en el versículo 3 del capítulo 8 de Egipto, y vivían en pequeñas casas de adobe, uno o dos cuartos con techos de tronco y de palmera. Y sin embargo, hermano, las casas de los ricos eran con frecuencia de 2 o 3 pisos de alto, rodeados asimismo de jardines y ornamentales y protegidos con paredes altas. Los sirvientes vivían y trabajaban en el piso inferior, mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. De modo que si las ranas llegaban a las habitaciones reales, es que habían infiltrado ya los pisos superiores. No habría lugar en Egipto que estuviera a salvo de las ranas. Podemos ver acá también de igual manera que después de todas estas advertencias que se le da a sí mismo al faraón, Faraón continuó negándose a obedecer a sí mismo a Dios. Entonces endurecía su corazón cada vez más y cada vez más que llegaba una plaga nueva. Y su necia desobediencia lo que termina haciendo es que trae sufrimiento para él como faraón y también para la nación entera. Entonces algunas personas piensan que si solo pudiera haber un milagro, yo podría asimismo creer en Dios. Pero hermanos, Dios le dio al faraón esa oportunidad. Cuando los piojos infestaron Egipto, hasta los magos estuvieron de acuerdo en que era obra de Dios. Le llaman, dicen que es el dedo de Dios. Pero Faraón se negó a creer. Él era terco y la necesidad que tenía le estaba cegando, como le ciega muchas veces a personas que se enfocan en su propio ego, en su propio yo. Podemos ver acá también que Faraón, ¿verdad? Quería un compromiso. Él les permitía a los hebreos sacrificar siempre y cuando no se alejaran. Pero la condición de Dios era precisa, hermanos. Era el hecho de que los hebreos tenían que salir de Egipto. Y en algunas ocasiones van a haber personas quizás quieran que usted y yo nos comprometamos con ellos en cosas que van en contra de Dios, de los mandamientos de Dios, y nosotros que lo hagamos de una forma parcial. No, pero ¿y qué tal si es aunque sea un poquito? Eso no te va a hacer daño. Esto no, hermanos, y no podemos estar jugando con el fuego porque si lo hacemos nos vamos a quemar, por decir. Ya no podemos estar con un pie en el camino del Señor y uno fuera de él. Pero el compromiso y la obediencia a Dios no son negociables. Cuando se tiene que obedecer a Dios, hermanos, la mitad de la obediencia no sirve para nada. O estamos metidos de lleno con Dios o no estamos metidos de lleno con Dios. Y los israelitas sacrificarían entonces animales para que los egipcios asimismo serían considerados como santos. Esto sería ofensivo para ellos, ya que Moisés lo que estaba era preocupado en este momento por una reacción violenta que acontecería cuando sacrificaran estos animales cerca de Egipto. Así que, hermano, estas son las primeras 4 plagas. Vamos así entonces a continuar en la próxima lección, viendo qué pasó en este incidente, en esta historia. Amado Dios, gracias, Padre, porque mientras escuchamos esto podemos ver una ilustración de la vida. Cuando otros a nuestros alrededores, Padre, tratan de influenciar, de implementar, de afectar, Padre, nuestra vida diaria, tratando de guiarnos y llevarnos, Padre, por caminos erróneos. Te pedimos, Señor, asimismo que tú nos guardes, Padre, que nos restaures emocionalmente, espiritualmente, Padre,
psicológicamente. Aquellos que quizás hayamos sufrido situaciones en nuestras vidas, Padre, que traten, Señor, de alejarnos. Diariamente puede ser mi Dios aún. Aprendo a confiar en ti, entendiendo, Señor, que tú lo tienes todo bajo control. Ayúdanos a poder honrarte en nuestras decisiones, palabras, acciones y pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.